Seguimos en Basta de Sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Estamos comunicados con el periodista Horacio Berbisky. Horacio, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Horacio, la primera pregunta, habíamos anunciado recién. Queríamos charlar sobre una nota que escribiste hace 2 semanas, que tiene que ver además con una serie de notas que venís escribiendo, que tiene que ver con denunciar la situación en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Sí. A partir de una visita que hiciste vos con otros sectores al servicio penitenciario hace unas semanas. ¿Cuál es la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Es una situación de una extrema gravedad. Nosotros visitamos hace 10 días el complejo penitenciario Conurbano Norte. Fui con el vicegobernador Gabriel Mariotto y con los compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera y Roberto Cipriano. Y ahí constatamos unas condiciones de vida absolutamente intolerables, pero que no dependen, digamos, de problemas edilicios ni de insuficiencia presupuestaria, sino que dependen de la política expresa de control sobre la población ejercido por el servicio penitenciario, que maltrata deliberadamente a los detenidos, que no les da los alimentos que el servicio sí paga, es decir, que la sociedad está pagando, que no les permite ir a cursar los estudios para los cuales hay escuela establecida, pero el servicio decide arbitrariamente quién puede ir y quién no puede ir, y además hay una política de quebrar la voluntad de los internos por medio de enfrentamientos entre ellos. El servicio suministra armas rudimentarias a los detenidos y coloca en el mismo pabellón, en la misma celda, personas que tienen conflictos previos, y le encarga a algunos detenidos que vayan a agredir a otros, y el que se niega a hacer eso es a su vez agredido. El hecho es que después de nuestra visita, en pocos días después de nuestra visita, se produjeron 4 muertes y 2 heridos graves por esta práctica perversa que practica el servicio penitenciario como instrumento de gobierno de los penales de la provincia. Entonces nosotros en esa visita recibimos por parte de un grupo de detenidos 3 facas que les habían entregado los miembros del servicio para que atacaran a otro de los detenidos, y ellos con muy buen criterio, digamos, se negaron a eso y nos entregaron las facas, tanto juntos los que tenían que agredir como el que iba a ser agredido. Es decir, ellos, en vez de entrar en ese juego perverso que plantea el servicio, se pusieron de acuerdo para denunciar esa jugada. Pero eso no es fácil que ocurra en una situación de privación absoluta como están, donde dependen totalmente de las decisiones discrecionales del servicio. Lo más habitual es que terminen, digamos, aceptando esos planteos que les realiza el servicio, porque además el que se niega, las consecuencias que pasa son muy graves. Nosotros fuimos hace 10 días, el día jueves, a la visita, y el viernes hubo sentencia en La Plata por un caso ocurrido varios años antes, pero absolutamente similar a estos. Un detenido en la U9 de La Plata que había hecho una denuncia contra el servicio penitenciario, tenía audiencia para declarar en contra de los penitenciarios por este mismo tipo de cosas, y 2 días antes de la fecha de la audiencia judicial lo torturaron, lo violaron y lo quemaron vivo en su celda en la U9, y los jueces del Tribunal Oral de La Plata absolvieron a los penitenciarios a pesar de la prueba abundante que había en el sentido, como por ejemplo la manipulación de las cámaras de seguridad, que en el momento en que se produce el hecho se detiene la filmación, y no por un error técnico, sino por una deliberada manipulación humana que detuvieron la grabación en ese momento. Y además hay peritos
peritaje médico que indica que el detenido fue torturado, que fue violado, y a pesar de eso absolvieron a los penitenciarios. Entonces, digamos, este sistema de la crueldad tiene protección judicial. Y frente a eso, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una reforma profunda que incluya el servicio penitenciario, pero también la justicia, pero también el Ministerio Público de la Defensa, pero también el Consejo de la Magistratura. Es decir, que tiene que haber una reforma profunda, porque de este modo lo único que se consigue es incrementar constantemente los niveles de violencia en la sociedad. Si después, cuando una de estas personas recupera la libertad, o cuando algún familiar que ha visto en la situación en que están se encuentra en una situación de exposición ante la ley penal, dispara antes de preguntar, con tal de no caer en ese infierno que son las cárceles del servicio penitenciario, con lo cual esa situación que ocurre intramuros y que a muchos sectores de la sociedad no le preocupa porque dice son delincuentes, termina revirtiéndose en violencia fuera de la sociedad, fuera de las cárceles, en el resto de la sociedad, porque la sociedad no consta de compartimentos estancos, es una unidad, y lo que pasa detrás de los muros se reproduce luego en el resto de la sociedad. Horacio, bueno, por eso estamos planteando la necesidad de una reforma profunda y urgente. La pregunta tenía que ver con esto último que señalabas. ¿Por qué este tema, que tiene la gravedad que vos describías, no tiene mayor visibilidad? Digamos, ¿por qué, digamos, los debates se circunscriben a...? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene comprado al conjunto de los medios que no informan de estas cosas. No hay visibilidad por eso, porque estos temas los informa Página 12, en alguna medida Tiempo Argentino y nadie más. Porque están comprados con la pauta publicitaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque llaman directamente cuando hay una denuncia o una nota nuestra pidiendo que no se publique eso. Simplemente, y esa es la razón por la cual esto no tiene la visibilidad que merecería. Horacio, ¿qué tal? ¿Ustedes vieron alguna vez una nota en TN sobre esto? O en C5N, o en Clarín, o en La Nación, No, claro. o en El Cronista. Son temas que no existen porque están comprados por la pauta publicitaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Nicolás, te saluda, Horacio. ¿Qué tal? ¿Hasta qué punto crees que llega la complicidad mediática con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Es total y absoluta. No sin matices, es absoluta. Digo que ningún gran medio nacional haya informado que después de la visita del vicegobernador denunciando que el servicio penitenciario estaba proveyendo de armas a los internos para que se mataran entre ellos, hubo 4 muertes. Si eso no es complicidad, ¿cómo claro se llama? No lo informaron. Ellos seleccionan la realidad con un criterio editorial que muestra claramente que están comprometidos con esto, son parte de este sistema de la crueldad. Vos señalabas el último domingo que ahí lo vinculabas a partir de, en el caso concreto de Clarín, que esa protección a Scioli también puede tener que ver con que lo eligen como su posible candidato en 2015, como posibilidad de concluir con el kirchnerismo como proceso político. Sí, es la gran esperanza blanca, ¿no? Scioli es la gran esperanza blanca, porque evidentemente, digamos, el radicalismo está muerto, Macri no despega, digamos, Macri tiene repercusión dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero fuera de la ciudad de Buenos Aires no existe. El radicalismo está muerto, entonces la gran esperanza blanca es la fractura interna detrás de Scioli. Y eso vinculas los ataques mediáticos que se dieron en el último tiempo contra la figura del vicepresidente Amado Boudou. Sí, por 2 razones. Por un lado, porque digamos, Boudou ha planteado, digamos, el desplazamiento de la empresa Volt de una serie de contrataciones con el Estado, y la empresa Volt es Scioli. El principal operador de Volt, Guillermo Gabela, fue un empleado de Scioli en la Cámara de Diputados que ingresó con él el
mismo día que Scioli asumió como diputado en 1997, yo publicaba el legajo suyo en el Congreso. Y luego fue empleado de Volt, y cuando Scioli llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires se convirtió en accionista y director de Volt, es el hombre de Scioli en Volt. Y ahí hay, digamos, una fuente de corrupción, de financiamiento de la política, y cuando el gobierno nacional decide que la impresión de billetes no puede concedérsele a esa empresa, que va a monopolizar una actividad tan delicada y de carácter estratégico, y en cambio digamos, pretende realizar la contratación con otra empresa, comienzan todas estas denuncias contra el vicepresidente como parte de esta jugada política, ¿no? Y la causa, tuviste acceso a ella, pudiste seguirla, ¿te parece que no hay en principio nada que valga esa cobertura que le dieron los medios? La causa, no, digo... Yo sobre la causa no puedo opinar porque yo realmente conozco muy fragmentariamente la causa, pero lo que sí conozco es lo que Clarín y La Nación están publicando todos los días. Entonces deduzco que no hay nada más grave que eso, porque si no lo estarían publicando. Evidentemente tienen acceso en tiempo real a la causa. Y de lo que han publicado uno no ve realmente dónde está el delito, no claro. No se ve dónde está el delito, de eso no hablan. Y además, bueno, ¿cómo está armada esa causa? Esa causa está armada con dos denunciantes absolutamente parciales. Uno es lo que Clarín presenta como un ciudadano común, que en realidad es un suboficial cara pintada del ejército, comando, experto en explosivos, que participó en el levantamiento de ese Pacífico, ¿no? Y de Seineldín, y que el día del atentado a la AMIA apareció ensangrentado entre los escombros de la AMIA, y su explicación fue que estaba en un café de las inmediaciones y se acercó a ayudar, y luego fue detenido por robo de armas y venta de armas del ejército. Este es el ciudadano común que dice haber escuchado en un café una conversación entre dos personas a las que no vio porque estaban a sus espaldas, donde hablaban de Chicone y de una personalidad políticamente expuesta. Bueno, es una fábula absolutamente inverosímil, que ponen en marcha la rueda judicial. Y la otra es la denuncia de una mujer en trámite de divorcio con su marido, que menciona al vicepresidente como que dice que su marido era testaferro del vicepresidente, y luego dice que esa palabra se la sugirieron los periodistas de Radio Mitre. Pero, me parece tan evidente cómo viene esta jugada. Horacio, en la conferencia del vicepresidente fue un poco más allá y acusó al mismo juez de la causa, Rafecas, y hasta al procurador general Esteban Rigui. Sí. Hoy a la mañana se habla de una posible renuncia de Rigui. No, renunció y le fue a aceptar la renuncia. ¿Y qué opinión te merece el papel del procurador? Bueno, a mí me cuesta opinar sobre él porque somos viejos amigos, viejos compañeros de militancia, y no conozco los pormenores de esta situación. Conozco la versión del vicepresidente y no tengo elementos suficientes como para opinar al respecto, más allá de la tristeza que me produce que una persona con la trayectoria y la historia de Rigui quede envuelto en esta situación. Ahora, si el vicepresidente dice que del estudio, no de Rigui, pero del estudio de la mujer y el hijo de Rigui fueron a verlo para ofrecerle, bueno, eso tiene que investigarse, es una denuncia grave. Yo espero digamos por mi amistad con Rigui, de que eso no sea así, ¿no? Estamos charlando con el periodista de Página 12, Horacio Berbisky. Horacio, una reflexión que vos proponías también el día domingo, este último domingo, tenía que ver con una reflexión sobre la situación del periodismo en la Argentina, a partir de esta causa, esto que vos decías, que tiene mucho de fábula, y de
de un periodismo que parece muy funcional a la estrategia de los CEOs de las empresas. ¿Cuál es tu reflexión sobre el estado actual del periodismo en la Argentina? Bueno, digo, me parece que hay excelentes periodistas en la Argentina, ¿no? Pero me parece que están muy subordinados a una estrategia empresarial que no tiene que ver con el periodismo, sino que tiene que ver con opciones políticas de las empresas en función de intereses y de negocios. Esto me parece evidente. Por supuesto, digamos, hay periodismo de mayor o de menor calidad. Por ejemplo, en La Nación, la cobertura que está haciendo Alconada Mom es de buen nivel. Ahora, la orientación que el diario le da y lo que está tratando de demostrar y su subordinación a la estrategia de Clarín por parte de la empresa de La Nación es indisimulable. Y en el caso de Clarín, digamos, la forma en que presenta la información, digamos, está absolutamente direccionado, ¿no? La información tiene poca importancia, lo que importa son los títulos, las bajadas, los copetes, la forma de disponer las fotografías, que contradicen absolutamente incluso el contenido de las notas. En la nota uno ve que no hay ningún elemento sustancial y en el título, las fotos y los copetes dice lo contrario. Se probó nuevas pruebas contra, y después vos lees y no hay nada. Bueno, eso no es el estado del periodismo, eso es el estado de los medios. Digo, los periodistas hay buenos periodistas que hacen su trabajo con ciencia. Ahora, en qué contexto esto se utiliza es otra cosa. Además, bueno, yo quiero diferenciar entre, digamos, un periodista que está, digamos, haciendo su trabajo en su medio y todo más, de algunas grandes vedettes profesionales que son contratadas específicamente para cubrir estas cosas y para participar en la campaña de demolición contra el gobierno nacional. Son situaciones muy distintas. No es lo mismo un joven cronista que está haciendo sus primeras armas profesionales que un veterano de 50 años que es contratado específicamente para esta tarea, ¿no? Así como un día puede hacer un teatro de revista, otro día puede hacer un show contra el gobierno nacional, ¿no? Te hacemos la última pregunta y la verdad te agradecemos mucho la larga entrevista. Muchos periodistas, hablando de ellos, están ahora en distintos medios, en paritarias, discutiendo por salarios, también por defender puestos de trabajo, en el caso de Perfil. Una de las estrategias de los periodistas fue retirar firmas, ¿verdad? Vos firmaste todas las últimas notas que escribiste. ¿Tenés alguna posición sobre esto? Bueno, a mí me parece muy bien lo que están haciendo los compañeros. Me parece una táctica inteligente que están aplicando dentro de la paritaria. Y me parece que es posible que logren, digamos, un resultado. Ahora, no es lo mismo la situación de un columnista fundador del diario que del conjunto de los periodistas, digamos, y no es lo mismo un diario como Página 12 que un diario como Clarín. Digo, yo no quiero darle una ventaja a Clarín sobre Página 12. ¿No? Horacio Berbisky, te agradecemos mucho la comunicación y esta entrevista. Gracias. Era el periodista de Página 12, Horacio Berbisky, charlando acá con la Pacurondo Radio de todos los temas. La verdad lo aprovechamos.